Necrosis avascular. Necrosis avascular, también llamada osteonecrosis, necrosis aséptica o necrosis ósea isquémica, es una enfermedad producida por la falta temporal o permanente de la irrigación sanguínea al hueso. Cuando se interrumpe la irrigación sanguínea, el tejido óseo se muere y el hueso se destruye. Si la necrosis avascular tiene un lugar cercano a una articulación, es posible que ésta también se destruya la superficie de la articulación. Si bien la necrosis avascular puede producirse en cualquier hueso, aparece con mayor frecuencia en los extremos de los huesos largos. Se han propuesto varias escalas de la graduación de la osteonecrosis basada en el grado de afección radiológica, la afección histórica y los síntomas clínicos. Entre ellas destaca la clasificación Fiat et al., que se basa en el hallazgo radiológico y ha sido extensamente utilizada, y la clasificación de osteonecrosis según Arco. Clasificación de osteonecrosis: idiopáticas en adulto o primarias, secundarias o algunas enfermedades, de crecimiento, osteonecrosis, ejemplo, epifisiarias, apofisiarias y fisiarias. Idiopática en el adulto mayor o primarias. Está la osteonecrosis de cóndilo femoral, la osteonecrosis femoral interno, entre otras. Secundarias del adulto. Encontramos la disbárica, es debido a la descompresión brusca en buzos y trabajadores bajo presión atmosférica alta. Postraumáticas, interrupción de los vasos terminales. Se da más frecuentemente en cabezas del fémur, astrágalo, cabezas humerales, entre otras. Son raras en semilunar, escafoide terciano, cóndilo mandibular, rótula, entre otras. Otras: osteonecrosis cortisónica, lupus y postradiación. ¿Qué causa la necrosis avascular? La necrosis avascular puede ser el resultado de lo siguiente: causas traumáticas, lesiones, fracturas o daño en los vasos sanguíneos como cese del aporte sanguíneo, isquemia obstructiva por un trombo, compresión vascular, vasoespasmos, traumatismo o rotura vascular. Causas no traumáticas: uso prolongado de ciertos medicamentos como corticoides o el consumo excesivo o prolongado de alcohol, tabaco. Trastorno de la sangre como anemia, tratamiento con radiación, quimioterapia, hipertensión, vasculitis, trombosis. Algunas enfermedades pueden ser asociadas con el desarrollo de la necrosis aséptica. Abarcan gota, arteriosclerosis, diabetes, tumores malignos, hiperlipidemia, osteoporosis, osteomalacia. ¿Cuáles son los síntomas de la necrosis vascular? No presenta síntomas en la etapa inicial de la enfermedad. A medida que el daño óseo empeora, se puede presentar los siguientes síntomas: cojera, si la necrosis aséptica ocurre en o por debajo de la cadera. Los síntomas pueden incluir: al principio un leve dolor de las articulaciones, aumento del dolor de las articulaciones a medida que el hueso y la articulación comienza a destruirse, arco de movilidad limitado a causa del dolor. ¿Cómo se diagnostica la necrosis avascular? Rayos X, tomografía computarizada, imagen por resonancia magnética, muerte celular, biopsia, evaluación funcional del hueso. El tratamiento específico de la necrosis vascular será determinado por el medicamento basándose en lo siguiente: su edad, su estado general de la salud y su historial médico. ¿Qué tan avanzada está la enfermedad? La ubicación y cantidad del hueso afectado. La causa principal de la enfermedad. Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias. Su expectativa de trayectoria de la enfermedad. Su opinión o preferencia. Tratamiento conservador, con preservación del hueso y articulación. Farmacológico, descarga, oxígeno hiperbárico, electroestimulación. Quirúrgico, con preservación de la integridad de la articulación. Descompresión, osteotomía trochanterias, sin preservación de la integridad de la articulación. Antroplastías, de sustitución de la cabeza femoral. Antroplastía totales. Indicadores del tratamiento quirúrgico sin preservación de la integridad de la articulación. Osteonecrosis, artrosis y pérdida del cartílago en ambas superficies. Pacientes mayores sintomáticos con poca demanda funcional
y con afección extensas o colapso de la cabeza femoral. Contraindicaciones: jóvenes o personas con riesgo excesivo de complicaciones, alcoholismo o luxaciones.